Hola queridos hermanos, Dios les bendiga, un tremendo saludo, que Dios me los fortalezca a cada uno de ustedes. Nuevamente nos reunimos para una nueva sesión en este grupo de escatología, el estudio de los eventos futuros. Un abrazo de mi parte, espero que estén todos bien y que hayan gozado los otros dos videos y vayan aprendiendo sobre los sucesos que están por venir, que la Biblia claramente destaca. Bueno, hermanos, vamos hoy día a tener un muy buen estudio, pero esta vez nos vamos a limitar al libro de Daniel, porque ahí está profetizada las 70 famosas semanas que tienen que ver con el pueblo de Israel. De ahí vamos a partir y espero que usted haya orado, que se haya preparado en el corazón para que sea Dios dando sabiduría y poder entender todo esto que alguna vez a mí me hizo entender también y que me ha traído una paz en el corazón de saber que Dios tiene el control de todos los tiempos y espero que también lo haga con cada uno de ustedes. Es maravilloso ver el accionar de Dios y cómo las profecías se van cumpliendo a cabalidad. Eso es lo lindo de la escatología, queridos hermanos, y espero que a ustedes les guste igual que a mí. Estoy seguro que sí. Bueno, queridos hermanos, comencemos hablando de las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué de Daniel? Porque están escritos en el libro de Daniel y fueron reveladas a Daniel. ¿Quién es Daniel? Es la primera pregunta que debemos hacer. Bueno, es un joven noble que fue deportado, hermano, probablemente a la edad de 17 años, por los babilonios. Su profunda fe, su profundo amor, junto a sus amigos, ¿se acuerda? Sadrach, Mesach y Abednego, le valió ser bendecido por Dios en sabiduría, en la interpretación de profecía. La vida de Daniel es muy similar a la vida de José, aquel que fue vendido por sus hermanos. José en Egipto, acá Daniel con los babilonios. Bueno, él terminó siendo, Daniel, un principal entre los babilonios y luego el más importante gobernador de los sátrapas entre los medo-persas. Fue un hombre que siempre llevó arriba, igual que José, pues recuerde que después de Faraón estaba José. Tiene mucho de similitud ambos, y ambos son como un cuadro de Cristo también. Bueno, Daniel recibió muchas profecías tocantes a su pueblo y también a los tiempos futuros y a los imperios que reinarían. Entonces, estudiar a Daniel en la profecía se hace muy importante en la profecía escatológica. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Así que, queridos hermanos, vaya acomodándose. Trataré de ir explicando todo lo que Dios le reveló hoy día tocante a las 70 semanas, de la manera ojalá más didáctica para usted, para que pueda comprender estas 70 semanas. Y bueno, cualquier pregunta que vayan haciendo en su corazón, me la hace y trataremos de responderla a la brevedad. Sigamos entonces. Bueno, hermanos, ¿por qué se le revela a Daniel esta profecía? Bueno, yo personalmente creo que por su fidelidad a Dios y a su pueblo. Daniel fue muy fiel a Dios, pero también a su pueblo. Recuerde que él fue llevado como esclavo, básicamente, para servir a un rey que adoraba a dioses distintos, donde la idolatría era grande. Sin embargo, él fue fiel a Dios con sus amigos y también fiel a su pueblo, nunca los abandonó. Eso es muy bueno. Es una de las razones por que Dios le revela muchas profecías tocantes al futuro. Pero también yo creo que por su diligencia al estudio de las escrituras que tenían hasta ese momento, y era muy estudioso en especial de los profetas. Y en eso estaba cuando recibió esta visión de las famosas 70 semanas. Esto es importante, hermano, porque
él, estando en un contexto totalmente adverso, siguió siendo fiel, oraba 3 veces por día, y todos los días también estudiaba las escrituras, y como dije, en especial a los profetas. Fue en esa investigación, ya en su ancianidad, recuerda que se fue muy joven, pero ahora ya estaba muy anciano, que él de repente quiso inquirir sobre el tiempo que su pueblo estaría cautivo en las tierras de Babilonia. Y por eso se fue al libro de Jeremías, donde estaban las profecías tocantes a todas las semanas, en el libro de Jeremías, y ahí entiende el cumplimiento, porque a Jeremías se le reveló que el pueblo de Israel sería deportado por 70 años con los babilonios. Ahora Daniel estaba casi al final de esos 70 años, estaban por cumplirse. Mire, vayamos ahí al libro de Daniel, en el capítulo 9, leamos los primeros 3 versículos, importantes primeros 3 versículos porque nos van a dar un poco el contexto de cómo se da esta visión. Dice, perdón, dice Daniel, capítulo 9, versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Una aclaración, siempre menciono a los babilonios, pero los babilonios luego fueron dominados por los medo-persas. Y Daniel, habiendo sido un principal en los babilonios, mire qué tremendo hace Dios, también termina siendo un principal en el imperio medo-persa. Así que generalmente uno menciona la tierra de Babilonia, pero el imperio en el que se da este contexto era el medo-persa, ¿ya? Por eso dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, ambos fueron medo-persas, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Bueno, acá tenemos un Daniel que se derrama delante de Dios en oración por su pueblo. Ahí está la fidelidad siempre por el pueblo, para que esas semanas se cumplan y el pueblo pueda volver a la tierra, pueda reedificar el templo, pueda reedificar la ciudad. Y es una oración muy del corazón, muy del alma. Esta oración me recuerda a la oración de Nehemías también, que tiene mucho que ver. Nehemías es un contemporáneo de Daniel que también estaba en la esclavitud. Probablemente Nehemías mucho más joven que Daniel, sí, porque aquí, como dije, Daniel ya está en su ancianidad. Y bueno, él está orando, y es ahí que en esa oración tan apasionada, tan verdadera, se derrama delante de Dios con un corazón sincero por su pueblo, por su tierra, por la ciudad gloriosa, como le llaman. Es que Dios decide enviar al ángel Gabriel y traerle respuesta a la inquietud. Mire qué lindo saber que Dios le da respuesta a una inquietud tan grande que tenía Daniel en su corazón, un anhelo que por años y años y años y años había albergado sobre el regreso de su pueblo, que había esperado. ¿Sabe? Le digo algo, probablemente Daniel no volvió, no creo que haya vuelto, menos siendo un principal de un imperio, pero fue uno de los forjadores de que su pueblo volviera también. Pero él era feliz de que se reedificase todo, se levantase todo, estaba muy contento. En el versículo 21, 9:21, tenemos la respuesta de Dios a una oración tan sublime. Ahí está, dice,
aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y bueno, ahí comienza a revelarle lo que para mí son los 4 versículos claves de las 70 semanas de Daniel. Estoy hablando de Daniel del 9:24 al 9:27. Pero ya vamos a ir ahí. Ahora me interesa hablar un poco del contexto de la profecía. Bueno, el contexto de la profecía en la que se da es en la cautividad. O sea, el pueblo de Dios, de Israel, estaba cautivo primero por los babilonios, ahora por los medo-persas. Bueno, todo ese sector es actualmente Irak. Todo por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, por la prevaricación, eso de hacer lo malo deliberadamente, hacer lo injusto con plena conciencia de su injusticia. Ellos sabían eso. Constantemente Dios les envió profetas para que se volvieran, pero no hicieron caso, y el profeta insigne de todo ello, de esas advertencias, para que no fueran deportados y esclavizados, fue Jeremías, pero no hicieron caso. Finalmente vino Nabucodonosor, se los llevó, y ahí llegó Daniel con sus amigos, muy jovencito, y al final terminó creciendo y haciendo toda una vida lejos de su tierra, lejos de su patria, y así todos los que sobrevivieron a la invasión babilónica. Y después de 70 años comienza el retorno del pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que estaba orando Daniel, en eso estaba investigando Daniel cuando se da cuenta que ya ese cumplimiento estaba por llegar. Imagínense, si él se fue más o menos a los 16, 17 años y se estaban cumpliendo los 70 años, ya era de la edad de 86 años, no es menos, no es menor, o sea, en su ancianidad. Dentro de todo lo malo que hizo este pueblo, es que no guardaron los días de reposo de la tierra. En Levítico capítulo 25, vamos a leer el versículo 3 y 4, dice lo siguiente la palabra del Señor: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tus viñas. Es súper claro el mandamiento, o sea, cada 7 años la tierra tenía que descansar totalmente. Y eso, querido hermano, el pueblo de Israel no lo cumplió. ¿Ya? O sea, llegaba a los 7 años, tenía que descansar la tierra, pero ellos no la dejaban descansar, la trabajaban igual. ¿Por qué? Por usura, por codicia, por querer acaparar. Al final explotaron la tierra. ¿Sabe por cuántos años la explotaron? Por 490 años. 490 años. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Porque cada 7 años ellos le llamaban a esto, cada 7 años de reposo de la tierra, semana de años. Sí, porque era igual que una semana de días, de 7 días, pero era una semana de años. Eso es importante que lo mantenga. Semana de años. Ahora vamos a ir a 2 de Crónicas 36 y vamos a leer el versículo 20 y 21. Y aquí se nos muestra por qué
Dios los está castigando y llevando cautivo por 70 años. Dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él, de Nabucodonosor, y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueran cumplidos. Semana de años, siempre cada séptimo año debía descansar, no descansó, en un total de 490 años, trabajaron la tierra continuamente, eso equivale a 70 años que debieron haber guardado. Por eso Dios los entregó 70 años con los babilonios, y así descansó la tierra allá mientras ellos estuvieron cautivos. Qué castigo, ¿no? Qué terrible. Ese es el contexto en el que se da todo esto. Por eso Daniel sabe que esas semanas no son semanas ordinarias cuando se le revela la profecía, las famosas 70 semanas de Daniel. Por eso, queridos hermanos, son semanas de años. Ya, cuando se le revelan también las profecías a Daniel, él entiende que no es una semana como nosotros la vemos, de 7 días, sino que son semanas que equivalen a 7 años. Porque por esa causa habían sido castigados. Ese era el mandato de que cada 7 años tenían que guardar la tierra, pero no la guardaron. A esos ellos le llamaban semana de año. Vamos a ver un versículo, Jeremías 25, 11, y dice así el versículo: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esa es una profecía que se le da a Jeremías ahí en el capítulo 25, 11. En el 29, 10 tenemos otra profecía que dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Por qué fueron castigados? Por no haber descansado la tierra, aparte de todos los otros pecados de desobediencia a Dios, obviamente, y de injusticias hacia el prójimo, etc. Israel se convirtió muchas veces en un país tan pagano e idólatra como los otros, pero además, ¿por qué 70 años? Porque no cumplieron el descanso de la tierra. Por 490 años, cada 7 años debía haber descansado, eso equivale a 70, entonces fueron deportados por 70 años, y una vez se cumplieran los 70 años, tenían que volver a su tierra y reedificar todo. Todo eso Daniel lo sabía, y por eso ora, y por eso el Señor envía a su ángel para que Daniel ahora reciba la profecía de lo que habría de suceder volviendo y después de volver. Bueno, veamos qué es lo que le revela el ángel Gabriel a Daniel. Veamos, esta vez vamos a verlo en un PowerPoint para ir explicándolo paso a paso, pero vaya usted a la escritura y detenga un poquito el video y lea los versículos 24 al 27. Ahí está alojada la profecía totalmente, 24 al 27. Léalo bien ahí para que vayamos analizándolo uno por uno. Analizando uno por uno vamos a entender cómo se van cumpliendo todas esas semanas y cuál es la que falta que se cumpla, ¿ya? Así que hágalo de esa manera y estudiémoslo aquí en el PowerPoint. Bien, hermanos, acá tenemos las 70 semanas del profeta Daniel. Vamos a intentar explicarla de manera que usted pueda entender fácilmente. Ojalá sea muy didáctico esto para ustedes y fácil de comprender. Haré todo lo posible. Comenzamos con el versículo 24. Las 70 semanas, o toda la profecía de las 70 semanas,
se concentran en 4 versículos, del 24 al 27. En esos 4 versículos vamos a analizar lo que son las 70 semanas. Comencemos con Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ese es el versículo. Ahora vamos a destacar 70 semanas. Esa es la duración de toda la profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? El pueblo de Daniel es el pueblo de Israel. No es el pueblo babilónico, no es el pueblo medo-persa, y no es una profecía que tenga que ver con pueblo gentil alguno. Es una profecía que tiene que ver exclusivamente con las 70 semanas de Daniel. Eso es importante porque eso nos da el total de las semanas, pero exclusivamente con el pueblo de Israel, no con otros, porque la profecía lo dice. Ahora, veamos cuál es el propósito de la profecía. ¿Hay propósito? Ahí lo dice. Por ejemplo, quiere terminar con la prevaricación. O sea, al término de las 70 semanas va a terminar con la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Es cometer injusticia a sabiendas, con plena conciencia de que se está cometiendo algo malo. Bueno, el pueblo de Israel prevaricó a sabiendas, sabía que había un Dios a quien adorar y obedecer, pero prefirió otro y por eso terminó en la deportación en Babilonia. Entonces estas 70 semanas sobre el pueblo de Israel van a terminar con la prevaricación de Israel, o sea, se acaba eso, va a poner fin al pecado, va a expiar la iniquidad, va a traer la justicia perdurable, va a sellar la visión y la profecía y ungirá al santo de los santos que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, al término de las 70 semanas se van a cumplir todas estas cosas. Obviamente las 70 semanas no se han cumplido porque la prevaricación de Israel sigue, o sea, sigue Israel negando a Cristo. El pecado y la expiación de la iniquidad podría decir que se cumplen en la muerte de Cristo. Cuando uno viene a Cristo es expiado su pecado y su iniquidad porque Cristo perdona. Digamos que sí, pero traer la justicia perdurable es algo que todavía no sucede, todavía estamos en un mundo injusto, y sellar la visión y la profecía es algo que todavía no se cumple, y mucho menos ungir al santo de los santos. Todo esto se va a cumplir cuando se cumplan las 70 semanas de Daniel. Pasemos ahora a Daniel 9:25, y aquí vamos a tener datos muy interesantes. Leamos primero. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, vamos a desgranar de a poquito este versículo, hermanos. Lo primero que debemos saber es desde cuándo comienza la profecía. Bueno, aquí dice que la profecía comienza desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Recuerde que el pueblo de Dios estaba esclavizado por un imperio, el imperio babilónico, luego el medo-persa, y estaba ahí por 70 años. Entonces ya se estaba cumpliendo ese tiempo y habría que volver. Pero obviamente para volver tenían que dar una orden para restaurar y edificar Jerusalén. Acá tenemos un mapa de Babilonia y en ese sector estaban cautivos los del pueblo de Israel y hasta este otro sector tenían que volver, que era Jerusalén. Y el edicto que ellos esperaban es un edicto que les permita retornar a la tierra prometida, y desde ahí dice la profecía que debiese contarse la primera semana de las 70 semanas de Daniel. Entonces esto es importante lo que tenemos acá,
porque muestra un poco desde cuándo se debe contar la primera semana y desde ahí empezar a contar todas las profecías. Y según la profecía misma dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Cuándo sucedió esa orden? Bueno, hubieron 4 edictos. El primero fue el decreto de Ciro el Grande. El segundo fue el decreto de Darío. El tercero fue el decreto de Artajerjes a Esdras. Y el decreto de Artajerjes a Nehemías. Si usted revisa bien, son puros reyes medo-persas. ¿Y cuál sería de estos 4 edictos el que debemos contabilizar? ¿En cuál de ellos habla de restaurar y edificar Jerusalén? Bueno, el primero no es porque Ciro envió a través de Zorobabel el primer grupo, pero con la única misión de poder reparar un poco el templo. Después Darío, en el segundo decreto, confirma el decreto de Ciro, nada más, pero no hace mucho más por Jerusalén. Pero Artajerjes con Esdras da una resolución mucho mayor de edificar totalmente el templo y le da muchos elementos para poder reedificarlo, muchos materiales. Pero ese mismo Artajerjes con Nehemías ya lo manda con un buen grupo para restaurar los muros, la ciudad, la plaza y no solamente el templo. Entonces está muy claro que el último edicto es desde cuando se empieza a contar la profecía, el decreto de Artajerjes a Nehemías. Entonces, ese es el decreto final, porque es el que manda a restaurar Jerusalén. Y eso, queridos hermanos, sucede en el año 444 a.C. Mire, se pueden establecer los años tanto por la Biblia como por los datos anexos a la Biblia y la arqueología. Así que está muy clarito el año 444 a.C. Desde ahí, hermano, comienzan las 70 semanas. Qué importante es todo esto. Así que ya establecimos el comienzo de las 70 semanas, año 444 a.C. Volvamos a Daniel 9:25, dice, ahora hasta el Mesías príncipe. O sea, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 son 69 semanas. O sea, desde que sale la orden en el 444 hasta el Mesías príncipe, van a haber 69 semanas de años. ¿Quién es el Mesías príncipe? Porque así dice, es hasta Cristo. Mire, la misma profecía nos dice hasta cuándo. Esas 69 semanas se van a cumplir hasta Cristo. ¿Sabe, querido hermano? La Biblia es maravillosa porque se va a dar cuenta de la exactitud de la profecía cumplida. Aquí lo vamos a ir demostrando. Ahora, Cristo es el Mesías príncipe. Me viene a la mente Isaías 9:6, que dice que Cristo es príncipe de paz. Y es el Mesías, obviamente, el ungido de Dios. Así que no hay duda de que el Mesías príncipe es nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos un poquito más. Ahora destaquemos que habrá 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. O sea, en un total de 69 semanas. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios la separa en 7 y luego 62? Muy simple, porque las 7 semanas, que equivalen a 49 años, o sea, 7 por 7, son las semanas en que se reedificó el templo, los muros y la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que demoró la reedificación desde que se dio el edicto. Y bueno, al final del versículo decía, se volverá a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos.
Nada más usted tiene que ir al libro de Nehemías y ver toda la angustia que produjo reconstruir en medio de muchos enemigos. Se acordará usted de la historia de Tobías, Sanballat, Gesem, enemigos del pueblo de Dios, pero sacaron la tarea adelante, trabajaron con espada en mano, pero aún así sacaron la tarea adelante y no solamente reconstruyeron el muro, sino que reconstruyeron el templo y después reconstruyeron la ciudad. Por eso el Señor hace una separación, dice 7 semanas, y luego dice, habrá 62 semanas. Bueno, esas 62 semanas equivalen a 434 años, que es 62 por 7. Años, recuerde que son semanas de años, no semana de días. Más los 49 años anteriores, entonces tenemos un total de 483 años. Desde el edicto de Artajerjes a Nehemías hasta Cristo. ¿Cierto? Queda claro. 483 años. Y ya pudimos establecer que eso parte desde el edicto de Artajerjes en el año 444 hasta Cristo. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿hasta Cristo cuándo? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo va al templo por primera vez? ¿O en su niñez? ¿O cuando comienza su ministerio a los 30 años? ¿O cuando es crucificado? ¿Cuándo? Bueno, la misma profecía lo dice, pero en el libro de Daniel 9:26. Dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. O sea, 7 semanas primero, luego 62 semanas, y se quitará la vida al Mesías. Ahí nos está dando la respuesta la misma profecía. ¿Hasta cuándo? Hasta la crucifixión. Queda clarito, ¿cierto? Muy bien, entonces. Los 483 años son hasta la muerte del Mesías Cristo. No es hasta el nacimiento, no es cuando va primera vez al templo o simplemente cuando comienza su ministerio. No, es claritamente hasta la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las 69 semanas, que 7 más 62, son desde el año 44 a.C. hasta el 33 de Cristo. Mire lo que logramos establecer. Logramos establecer el año de inicio de las 70 semanas y el cumplimiento hasta la muerte de Cristo, que es el año 33. Clarito, ¿no? Y sabemos que hasta ahí se cumplen 69 semanas. Ahora, la frase más no por sí, porque dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, más no por sí, se refiere a sufrimiento repentino, o sea, Cristo en pleno vigor va a sufrir dolor. Y bueno, todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado a los 33 y medio años, muy joven, y es lamentable, pero la profecía ya lo estaba advirtiendo. Bueno, sigamos. Entonces, hermanos, aquí viene algo muy interesante que nos va a aclarar muchas cosas y a ordenarnos un poquito también. Primero, la profecía dice que son 7 semanas, o sea, equivalente a 49 años. Segundo, dice que son 62 semanas, equivalente a 434 años, ¿cierto? Eso nos da un total de 69 semanas, o sea, 483 años, ¿cierto? Clarito. Y eso parte en el año 444 a.C. hasta la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en el año 33 después de Cristo. Eso nos da 483 años judíos. Muy bien, mantenga eso en mente, 483 años judíos. Qué rico es poder establecer esto en la historia, pero mire, cuando se lo está profetizando a Daniel, es antes que se cumpla.
Es antes que comience las 70 semanas. Es antes del 444. Mire, y aún así se cumple al pie de la letra en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en su crucifixión. Sumemos, veamos si todo esto que fue profetizado calza con la realidad. 444 más 33 nos da un total de 476 años, sin contar obviamente el año en curso, porque el año no ha terminado, por eso nos da 476. Además, si usted suma, le va a dar 477, pero tiene que contar que el año no termina. El año en que se da la profecía más el año en que termina la profecía tiene que tener todo su cumplimiento. Así que son 476 años. Pero no decíamos que eran 483. ¿Qué pasó aquí? No nos calza. Bueno, dije que mantuviera en mente una cosa. Que los años judíos, o toda la profecía, tiene que ver con años judíos. Y los años judíos son de 360 días. Así que sí son 483 años, pero años judíos. Y repito, y esos son de 360 días. Entonces, hagamos un ejercicio matemático simple. 483 por 360 días. Días judíos, porque así duraba el año. Nos da un total de 173.880 días, ¿cierto? Muy bien. Y 173.880 días dividido por 365 días griegos nos da un total de 476 años. Bien, qué preciosa la palabra del Señor. Mire cómo calzan los números. Los judíos tienen un calendario lunar, por eso su año dura 360 días. Pero los griegos, y el calendario que usamos nosotros, es solar. Por eso nos da 365 días. Entonces podemos decir que 483 años judíos son equivalentes a 476 años griegos. Mire, si a alguien no le cuadraba cuando dijo 444 hasta el 33, no nos da los 483 o las equivalentes a las 69 semanas. Bueno, sí nos da, porque a lo mejor no consideraron que son años judíos. Maravilloso es nuestro Señor, maravilloso es saber estas cosas, porque vemos la mano soberana de un Dios que le está advirtiendo a Daniel, revelando algo que Daniel todavía ni sabía que se iba a cumplir, y que obviamente no logró ver cumplirse, porque él murió mucho antes. Así que las 69 semanas se cumplen perfectamente en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por esto. Saber esto es hermoso. Bueno, la semana que falta. Vamos por partes. Desde el edicto hasta la cruz de Cristo hay 69 semanas o 483 años. Pero son 70 semanas. Entonces nos falta por cumplir una semana o 7 años. Claro, si son 70 por 7 son 490, pero se han cumplido 483. Nos faltan 7 años. Bueno, de ahí están los 7 años de la tribulación, pues querido hermano. Esos son los 7 años de la tribulación de los que estamos hablando, que faltan por cumplirse. Claramente. Mire qué bonito. Ahora, a ver, hagamos un ejercicio con el mapa un poco. Yo sé que tiene una pregunta usted ahí. Pastor, pero ¿por qué el Señor no cumplió las 70 semanas de una? ¿Por qué hay un tremendo paréntesis? Se detiene en las 69 y nos falta una. Bueno, voy a responder esa pregunta, pero hagamos un ejercicio con nuestro mapita, el que usted se está aprendiendo paso a paso. Pero ahora le agregué esto para que usted lo vea ahí. Mire, sale
el edicto de Artajerjes a Nehemías para la reconstrucción de Jerusalén en el año 444 a.C. hasta la muerte de nuestro Señor, hasta la pasión de nuestro Salvador Jesucristo, que sucede en el año 33 después de Cristo. Esa es la semana 69 de Daniel que usted ya tenía. Probablemente usted estaba viendo este mapita y siempre se preguntaba, ¿qué es esto de la semana 69 de Daniel? Bueno, en este video lo estamos explicando. Muy bien, hasta Cristo tenemos 69 semanas de las famosas 70 semanas de Daniel. Uf, qué bonito, ¿no? Falta la semana 70 todavía. Pero, ¿por qué no se ha cumplido la semana 70? Porque entre medio está la edad de la iglesia. Ahí ve, con ese rojito que yo juego un rato ahí, la edad de la iglesia o la plenitud de los gentiles. Este es un gran paréntesis maravilloso que no estaba revelado en el Antiguo Testamento, pero que Cristo se lo reveló a sus apóstoles. Es un misterio, la iglesia, pero es una de las gracias más maravillosas de nuestro Señor, porque aquí permite que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos puedan ser salvos. Por eso la muerte de nuestro Señor Jesucristo es por todas las almas. Y todo aquel que quiera venir será salvo. Entonces, esta edad de la iglesia va a terminar con el rapto, como usted lo ve ahí, y luego de eso viene el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, o sea, los 7 años de tribulación. ¿Lo ve? ¿Cómo paso a paso vamos entendiendo mejor este mapa? Bueno, es bueno que usted lo vuelva a estudiar pasito a pasito. Y la pregunta que usted tiene en su corazón, ¿por qué solo 69 semanas? Bueno, ya respondí un poquito, porque hay un paréntesis llamado iglesia, o la dispensación de la gracia, o la era de la iglesia, o la plenitud de los gentiles. Es una misericordia de Dios extendida a todo el mundo para que todos vengan a la salvación. Qué maravilloso, ¿no? Ahí está la duda de algunos que dicen, ¿por qué solo 69 semanas y no las cumplió las 70 de una? Bueno, déjeme decirle una cosa. Hay un grupo que cree que Cristo sí cumplió las 70 semanas, pero no es una interpretación consistente. Los grupos, por ejemplo, amileniales o postmileniales, creen eso. Bueno, nosotros somos premileniales y no lo creemos porque no forzamos el texto. Mire, falta la semana 70. ¿Por qué solo las 69 semanas? Porque falta, querido hermano, que se cumplan los versículos 26 y 27, o parte del 26 y el 27. Veamos un poquito de la profecía. Si esto es cosa de ver, yo le dije los 4 versículos en los que está encerrada esta profecía. Ya vimos la primera parte, que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Pero luego dice, vamos a destacar ahí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Bueno, ¿sabe por qué algunos creen que se ha cumplido la semana 70? Porque creen que ese príncipe es el hijo de el César Vespasiano, el general Tito, que en el año 70 después de Cristo destruyó la ciudad de Jerusalén. Eso es una realidad, pero aquí no está hablando de este príncipe. Bueno, la realidad es que sí destruyó la ciudad de Jerusalén. Muy bien. Esparció a todos los que pudieron huir, nunca más pudieron volver a la tierra. Murieron más de 1 millón de personas masacrados. Todo eso lo hizo Tito, pero no era el anticristo. ¿Por qué no es el anticristo, querido hermano? Porque ese príncipe que ha de venir
ese príncipe es la abominación desoladora. Daniel en el capítulo 11 habla de eso, o en el capítulo 7 habla del cuerno pequeño y lo asocia a la abominación desoladora. Si usted va a Mateo 24:15, Cristo también le llama la abominación desoladora. Acá el versículo 26 está hablando del anticristo. Pastor, ¿por qué no podría ser Tito, como dicen los amileniales? Veamos el versículo 27 y veamos si se ha cumplido, en todo caso, lo que debiera haberse cumplido en el año 70. Ese príncipe dice que por otra semana confirmará un pacto con muchos. Bueno, ese pacto jamás lo confirmó Tito con ningún judío. En cambio acá dice que este príncipe o este anticristo, pero con vestimenta de príncipe, confirmará un pacto. Tito no lo hizo. Tito, el general Tito, simplemente destruyó y no consultó, ni hizo la paz, ni nada. Destruyó solamente. Después dice que este príncipe, que confirma un pacto, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, acá está hablando que este príncipe hará un pacto con los judíos, reanudarán el sacrificio y la ofrenda en el templo, ¿ven? Pero que a la mitad de la semana, o sea, 3,5 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Como que cambia drásticamente. Ahí sabemos que, como menciona por ahí un versículo, era una paz engañosa. Bueno, déjeme decirle que para aquellos que son amileniales, Tito no cumple esto, porque él nunca tuvo una paz con los judíos, ni siquiera por un rato, simplemente destruyó y de ahí se acabaron los judíos en la tierra de Israel. En cambio, el anticristo se mostrará como príncipe, confirmará un pacto, hará que reanuden los sacrificios y la ofrenda en el templo, pero después, ¡pum!, se acabó. Y mira lo que dice ahí. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Acá lo dice como desolador, en el capítulo 11 lo llama abominación desoladora. Y ese desolador es el mismo príncipe, con la diferencia que ahora se está mostrando tal como es, como un anticristo. Y el anticristo es la abominación desoladora. Recuerde que es la segunda persona de la Trinidad satánica, la bestia o dragón, el anticristo y el falso profeta. Muy bien. ¿Hasta cuándo le va a durar al desolador? Hasta que venga la consumación. Y bueno, mala noticia para los amileniales. Esa consumación no ha venido. No ha venido, no ha sucedido. Porque si hubiese sucedido, se hubiesen cumplido todas las promesas del primer versículo, el 9:24. Y no se ha cumplido. Eso se va a cumplir con Cristo. Él es la consumación. El que le va a poner un pare al desolador. Es el que lo va a enjuiciar. Es el que va a detener a Satanás también. Todo eso está determinado que se derrame sobre el desolador. Y eso se va a cumplir en el Armagedón. Así que, pastor, ¿por qué se han cumplido las 69 semanas? Porque, querido hermano, falta que se cumpla en esta otra parte de la profecía, versículo 27 en especial. Y ese príncipe que ha de venir no es Cristo, es el anticristo, que luego se transformará en el desolador. Mire, qué bonito es estudiar las profecías, pero hay un Señor que detendrá. Gloria a Dios. Qué maravilloso ver el cumplimiento exacto. Si se han cumplido 69 semanas exactas, queridos hermanos, ¿qué va a impedir que se cumplan la semana que falta o los 7 años? Así es, pues. Demos gracias al Señor. Bueno, queridos hermanos, espero que les haya quedado claro. Espero que sea un video productivo para su vida espiritual.
¿Qué podemos extraer de estas verdades? Que Dios tiene el control de todo, Dios va a cumplir los tiempos como Él lo ha determinado. Eso debe producir profunda paz, porque primero la iglesia no pasará por esa tribulación que está detallada en la semana 70. Esa semana 70 tiene que ver con el pueblo de Israel y con todos aquellos que rechazaron a Cristo. No tiene que ver con la iglesia. Insisto, lo mejor que le puede suceder a una persona en este mundo es pertenecer a la iglesia. Por eso es un tema hermoso, hermano, porque veo yo aquí totalmente a un Dios soberano, todopoderoso y omnisciente de los tiempos, sabedor de los tiempos, y que no deja a oscuras a la iglesia, sino que le revela, en este caso a través de Daniel, pero él tenía que escribir estas profecías para que sean transmitidas a nosotros. Y nosotros, la iglesia actualmente, es la que está ya a las puertas de que empiecen a acontecer todas estas situaciones reveladas en la palabra del Señor. Así que espero, hermano querido, que sea un tremendo estudio para tu corazón, espero que sea de edificación, sigan estudiando, véanlo más de una vez, probablemente así se vaya quedando paso a paso en su corazón todos estos estudios. Vamos hasta el otro video, que Dios les bendiga. Bendiciones.